Bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Impacto Real, el podcast Conversaciones de Impacto. En esta nueva temporada tengo invitados súper especiales que vienen a compartir no solo conocimientos, sino también experiencias que te van a encantar. Bienvenidos a este episodio. Hola y bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Soy Impacto Real, el podcast Conversación de Impacto, con una súper invitada. Ella es mentora, ella es coach de personas con propósito y me encanta porque ella se enfoca en ayudar a inspirar a otros y que esas personas inspiren a su vez a otras personas. Me encanta que sea mi invitada el día de hoy y quiero que la conozcan. Lupita, bienvenida. Muchísimas gracias, John. Feliz de estar aquí contigo. Sinceramente es un verdadero privilegio para mí. Tu invitación es un regalo para este 2026, porque como siempre me retas, me incomodas, pero de una manera muy positiva que me encanta. Así que gracias por esta invitación. Me Al encanta. contrario, gracias a ti. El privilegio es mío, el honor es mío que hayas aceptado. Muchísimas gracias por estar aquí. Las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, quieren conocerte, Lupita. Yo sé tu historia, pero ellos no. Cuéntanos un poquito, porque es que has hecho muchísimas cosas y de ahí hemos aprendido mucho juntos. Cuéntanos un poco quién es Lupita, qué hace, qué ha hecho y cuál es el propósito de ella. Wow, pues muy buenas preguntas. Soy Lupita Campillo Estrafón, nacida en Hermosillo, Sonora, México, hace 55 años, ya casi 56, este 2026, voy con la década. Plena pubertad de adultez, por favor. Plena pubertad de adultez. Totalmente. Y yo pienso que la edad para mí ha sido un plus. Me siento muy bendecida por mi edad. Siento que he podido adquirir muchas experiencias que me han permitido ir acumulando sabiduría, lo tengo que reconocer. Nos vamos haciendo con la edad más sabios, más seguros de nosotros mismos, y eso hace que al momento de desear realizar sueños, sintamos que sí podemos. Entonces, para mí la edad ha sido un plus, definitivamente. Y bueno, no me voy a remontar muy atrás, pero bueno, sí quiero decirte que mi infancia fue una infancia muy feliz, mi juventud también. Siempre fui muy inquieta. Comencé desde pequeña a cantar, a componer canciones. Empecé desde muy chica a participar en concursos, en concursos de composición y de canto que me llevaron a trabajar en la televisión. Fui conductora de programas de televisión por 8 años, acá en una televisora estatal en Sonora, México. Y de ahí nace también la idea de convertirme en licenciada en Ciencias de la Comunicación. Me gustó mucho trabajar en televisión y por lo tanto ahí se despertó curiosamente mi deseo de ser comunicóloga. Como que una cosa me fue llevando a la otra. Es decir, el participar en la televisión como invitada cantando hizo que en algún momento algunos de los ejecutivos de la televisora se dieran cuenta de que yo tenía esa facilidad de palabra y me invitan a los 18, 19 años a ser conductora. Desde muy joven empecé a trabajar en los medios de comunicación y a la par a estudiar mi carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, puedo decirte que fueron años gloriosos para mí porque sentía que había nacido para eso, literalmente. O sea, me encantó mi profesión desde el primer momento, sentí que todo hizo un clic, que todo se conjuntó. Y trabajé en muchas otras cosas después, trabajé después de la televisión en la banca, después, o sea, en el área de marketing, después en recursos humanos. Es decir, como que tuve la experiencia de varias cosas que me ayudaron a darme cuenta de cuáles eran mis verdaderas fortalezas, hasta que a los 25 años decido contraer matrimonio, me voy a vivir fuera de México y en Estados Unidos yo no podía
trabajar porque dependía de la visa de trabajo de mi esposo. Al año siguiente me convierto en mamá por primera vez. Ujú, Y bueno, pues eso cambia la dinámica de todas las mujeres, ¿no? O sea, claro, cuando la maternidad llega a tu vida, caray, o sea, se te mueve el tapete de muchas maneras, ¿no? Y bueno, estuve viviendo en Estados Unidos 5 años, lo que duró mi matrimonio. Lamentablemente me separé y regresé a México. A los años me vuelvo a casar, John, por ujú, segunda ujú, ocasión, ujú, sí, con una persona viuda, con un hombre viudo que tenía 3 hijos. Y bueno, pues yo ya tenía uno, de repente me vuelvo mamá de cuatro a mis 33 años más o menos. Y ¿qué te puedo decir? O sea, si la primera vez se me movió el tapete, pues imagínate la segunda, ¿no? O sea, sí claro, fue retarme a mí misma de muchas maneras para aprender cantidad de cosas acerca de la maternidad y de ser esposa que en ese tiempo, pues la verdad, no sabía cómo manejar. Pero bueno, el enfoque principal para mí fue desde ese momento, eh, pues, ser muy buena ujú, como mamá ujú, y como esposa. Es decir, dejé a un lado mi profesión, sí, aunque sí, sí, siempre fui muy inquieta, aunque trabajé también después cuando regresé a México, trabajé en varias cosas diferentes. O sea, nunca he dejado de trabajar realmente, pero más como un side job que como una empleada contratada por una empresa. O sea, sí, siempre he sí, sí, estado haciendo cosas y me enfoqué totalmente en mi familia, al grado de que con el paso del tiempo dejé algunas cosas muy empolvadas. ok, No ok. sé si hasta aquí quieres que llegue o le No, sigo. no, no, si aquí es donde, o sea, comerciales, pero aquí es donde se pone bueno, o sea, ya, primer Ay, episodio Dios. de la historia de Netflix. No, ahora vamos con el segundo, aquí ya, aquí es donde nos enganchaste, no nos vayas a dejar así, aquí ya Bueno, llenamos la copa, la taza de café de nuevo y la taza seguimos. de café. Bueno, yo también tengo, no tengo café, pero tengo agüita, aquí está. Bien. Bueno, el tema es que me di cuenta bueno, trabajé también en el negocio familiar con mi esposo. Él es empresario de más de 40 años con un negocio de muebles. Entonces yo me inmiscuí para apoyarlo. Es Ujú, decir, como que trataba de combinar siempre mi papel de mamá, de esposa, y sí empecé a trabajar de nuevo, ¿no? O sea, me inquietaba estar como todo el tiempo en la casa y yo sentía que sin hacer nada, aunque realmente ahora lo veo y digo, Dios mío, cuántas cosas hacía. Pero bueno, mi juventud en aquel tiempo me decía, no, tienes que hacer más y más y más y más. Entonces me llenaba de compromisos, era todóloga, desde resolver todo lo de mis hijos, resolver todo lo de mi matrimonio, trabajar en la empresa familiar, en fin. En ujú, todos esos años, pues esa fue la prioridad, hasta que llegó un momento en que se me ofreció pertenecer a una empresa de marketing de relaciones o multinivel, como se le dice ujú, ujú, ujú. comúnmente, en el año 2014. Y ahí dije sí sin pensarlo mucho. Sinceramente no sabía nada de marketing de relaciones y dije, bueno, sería una muy buena idea empezar a trabajar por mi cuenta, al grado de que con el paso de 1 o 2 años cerré la sala de exhibiciones donde yo de alguna manera hacía ahí mancuerna con mi marido trabajando juntos, porque me empezó a ir muy bien en este negocio de multinivel. Ujú, ujú. Eh, Me empezó a ir tan bien que de repente tenía como a 800 socias y socios en mi organización y wow, empecé a crecer demasiado rápido. Y eso Sí, me obligó a buscar mentorías, o sea, a empezar a preocuparme un poco más por ser una mejor líder, porque claro, sinceramente tener a 800 personas en tu organización te va forzando a ser una mejor versión de líder, ¿no? sí, Y así comenzó mi aventura de capacitarme, de empezar a buscar mentorías, de empezar a buscar plataformas, libros, etcétera, hasta que llegó
después de algunos años, y eso que estoy recortando mucha historia, la verdad, la oportunidad de formar parte de Maxwell Leadership. Ujú, Eh, ujú. creo que no fue una casualidad, fue una diosidencia, porque yo la estaba buscando. Y en la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, en todo el mundo, bueno, yo sentí que me iba a volver loca. O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, como que empecé a desesperarme, a sentir que la vida se nos iba demasiado rápido y al mismo tiempo muy lento, y empecé a buscar opciones. La Sí. realidad es que ahí fue cuando despertó esa inquietud de abrir un Instagram por primera vez, porque realmente no lo usaba en ese tiempo. Ujú. Fue por ahí en el 2021, 2020, 2021. Y bueno, pues abro un Instagram, empiezo a compartir cosas, empiezo como a despertar a todas esas socias que habían quedado por ahí abandonadas, porque claro, me brinqué una parte muy importante. En el proceso de ser líder, de repente me enfermo de una enfermedad pues rara que se llama Lyme disease, Ajá. y eso me obliga, fíjate, a hacer una pausa. Y como a los 3 años de pertenecer a la compañía, tuve lamentablemente que decirle a mi equipo, chicos, necesito hacer una pausa porque esto me está rebasando, necesito atender mi salud y voy a tener un tratamiento que no sé cuánto tiempo vaya a durar. Entonces, Sí. eso sí me detuvo. La verdad, la enfermedad sí me detuvo y me di cuenta, John, que cómo necesitaba crecer en mi liderazgo. Cuando yo me enfermo, pues lógicamente ya no estaba tan presente en la vida de todas esas socias que yo apoyaba en su momento, y muchas se salieron del negocio, fueron Sí, sí, sí. desapareciendo. Conservé algunas, pero me costó mucho trabajo y me empecé a cuestionar por qué. ¿Qué era lo que yo no había hecho bien o no estaba haciendo bien? Que en el momento en que yo me voy, esto se empezó a desmoronar. Ujú. Ahí empecé a entender que el liderazgo era mucho más que resolver asuntos o que tratar de ser todo para todos. Entendí que no era la respuesta correcta el estar ayudando, pero sin organización, sin facultar líderes, sin ayudarlos a convertirse en líderes verdaderamente. Y dije, no, creo que esto es lo que me está fallando. Les resolvía todo, les resolvía Sí. muchísimas cosas que ellos deberían de haber estado resolviendo por su cuenta. Tal vez me faltó capacitarlos más, o sea, me cuestioné de muchas formas. Sabes que Y me encanta que hayas llegado a este punto, porque tu historia, aunque es única porque es tu historia, es la misma historia de muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo. Es muy similar, o sea, los detalles son diferentes, pero son personas que de pronto tenían un trabajo tradicional y empezaron a aprender emprender en redes, o que del trabajo tradicional se volvieron amas de casa. Sí, o ujú, amos de casa, si eso funciona, porque se enfocaron en su familia, o que están enfocados en su familia y tienen que hacer una transición de nuevo a trabajar o a emprender. O sea, tu historia la ven muchas personas y me encanta que te enfocas en la parte del liderazgo. Esto de las redes, eh, he tenido la fortuna de desarrollar redes de mercadeo y de trabajar y hacer entrenamientos para diferentes compañías. Y eso que te pasó a ti le pasa a muchas personas. Y realmente tú ujú. te retiraste y dicen, se cayó la organización, pero la verdad es que tú hacías el trabajo de muchas personas. Y en el Sí, momento que tú no totalmente. estás, esas personas no saben hacer el trabajo porque no tenían liderazgo, porque no tenían el entrenamiento, porque tú no estabas presente. Entonces, por eso se cae la organización. Realmente tú eras la organización. Sí, Lo ideal hubiera sido, si tú te retiras por una enfermedad o un viaje o algo, es que todo siga funcionando. Ese es el sueño o la visión de una sí, red. Tú te vas y sí, funciona sí. solo, ¿cierto? Claro, claro, claro. Ahora, en ese proceso empiezas a trabajar en tu liderazgo, en
Y el liderazgo es algo que podemos aprender, algo que podemos trabajar y trabajamos nosotros primero en eso. Pero ¿cómo trabajas en tu liderazgo? Eh, Yo sé, con libros, cursos, mentores, pero no nos enseñan a inspirar a otras personas. ¿Cómo haces tú en ese proceso de estar trabajando en ti y al mismo tiempo inspirar a otros para duplicarte, para que ellos también trabajen en su liderazgo? Fíjate que la primera cosa que me confrontó, que fue esta enfermedad que me obligó a permanecer en cama mucho tiempo, caí en una depresión muy grande, y me sentía cansada, sin energía. Yo creo que por eso me dio esa depresión, adolorida, bueno, todos los síntomas negativos que te roban esa energía, ¿no? Em, Ahí, en mi habitación, en mi cama, acostada, yo empecé a capacitarme, empecé a escuchar mentorías. Yo decía, no me puedo mover, mi cuerpo no me da en este momento para más, pero mi mente sí está funcionando. Entonces lo que empecé a hacer fue yo usaba YouTube para todo, o sea, yo Sí. buscaba respuestas, buscaba y buscaba y buscaba y me di cuenta que sobreviví esa etapa con mi cerebro funcionando. O sea, mi cuerpo no estaba activo como antes, pero mi cerebro estaba más activo que nunca. Me empecé a ser mucho más consciente del poder que tenemos con una mente sana. Ujú. Y entonces lo que yo trataba de hacer era que mientras recuperaba mi salud física, estaba enriqueciendo lo más que pude mi salud mental. O sea, dije, yo no me voy a volver loca aquí. O sea, necesito empezar a hacer algo porque esto no me va a derrotar. Ahí me di cuenta de mi verdadera fortaleza, mi resiliencia, Ok. y siento que eso les sirvió de ejemplo a muchas personas que me conocen de toda una vida o de ese tiempo, para darse cuenta que muchas de las excusas que usamos, que se convierten en pretextos para no hacer lo que sabemos que podemos lograr, son eso, Ujú. pretextos, porque no estábamos listos, porque, en fin, nos daba miedo, porque pensábamos que no podíamos, pero la realidad es que sí podemos. Simplemente por cualquier circunstancia no estábamos o no nos sentíamos listos en ese momento. Yo empecé a fortalecerme en mi mentalidad y me di cuenta que tenía dos opciones: o morirme o echarle ganas, Sí. porque sí es una enfermedad que te puede derrotar, ¿eh? Sí, sí es peligrosa. La verdad es que yo dije, esto no me va a vencer a mí, y lo logré gracias a que escuchaba cantidad de mentores, psicólogos, psiquiatras. Bueno, te puedo mencionar a muchos que admiro y que además guardo en mi corazón porque me ayudaron a salir de esa etapa tan dura. Y creo que esa lucha personal se convirtió en inspiración para otras personas. Pienso que la mejor manera de inspirar a la gente que está alrededor de ti o que te conoce o que sabe de ti es tu ejemplo. Claro. El ejemplo arrastra. Entonces, cuando te ven a ti intentar hacer cosas, aunque te equivocas, aunque puedes caer, lo más lo más poderoso, creo yo, es reconocer cuando eso sucede y con humildad aceptar que te equivocaste y decir, bueno, pero de esto que viví, esto es lo que aprendí. Este es el aprendizaje que obtuve de esta etapa difícil, de este reto, de esta circunstancia, de lo que en un momento parecía una calamidad, ¿no? Sí. Porque créeme que para muchos he vivido algunas calamidades en mi vida, o sea, algunas. Sin embargo, pienso que la inspiración la comparto porque con humildad me acerco a las personas y les digo, yo también he estado ahí. O sea, te entiendo. Me pongo en tu zapato.
mostrando empatía. Creo que la clave de la inspiración nace de ser empático con los demás, no de mostrar una cara falsa de éxito ante los demás, Claro, sino decirles, hey, pues todos somos humanos, todos nos sí. equivocamos, todos podemos caer, todos podemos levantarnos si lo decidimos. Creo Lupita, que de ahí nace. una pregunta, y me perdonas, o sea, tú aceptaste la invitación. Sí. En ese proceso, o sea, estás trabajando con tu liderazgo, estás trabajando en inspirar a otras personas, eres mamá de los tuyos, Los ¿cómo míos se y el dice? nuestro. Exacto, los tuyos, los míos y 5. los nuestros, ¿cierto? Sí. Y estás trabajando en todo eso y a veces personas, lo que te digo, con una historia similar a la tuya en ese proceso, la familia no es que no quiera apoyarlos y ayudarlos, sino precisamente porque los quiere y los apoya, no quieren, no los dejan hacer, no quieren que hagan más, que vuelvan a emprender. Si ya está en la casa, ¿para qué necesidad tiene de salir? ¿Cómo es ese proceso de Sí. tú queriendo hacer mucho más? ¿Tuviste el apoyo completo de tu familia? ¿No tuviste el apoyo? ¿Era ratos? ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo sobrellevaste? Sí existieron y existen todavía momentos de resistencia. Al principio considero que la resistencia viene del miedo a verte fallar, a Ujú. desilusionarte, a que la gente que te ama tal vez no quiere verte caer, no quiere sentir que vas a fracasar en algo que suena demasiado grande para ser real, ¿no? Sí. Sí puedo reconocer que no todo ha sido miel sobre hojuelas, o sea, sí ha habido resistencia en ciertos momentos, pero la mayor parte del tiempo, tanto mi esposo como mis hijos me han visto esforzarme. Entonces, yo pienso que muy en el fondo sabían que a pesar de que me dijeran, no, mamá, estás haciendo mal o no lo hagas porque te puedes equivocar, esto es muy arriesgado, lo que sea, como me conocen, saben que no me iba a detener. Soy de Ujú. las personas que me tengo que cerciorar por mí misma, o sea, y te voy a decir por qué lo saben. Porque yo como mamá he permitido que mis hijos hagan eso. O sea, yo los dejo experimentar, Claro. los dejo caer, les enseño caminos nuevos, pero no los dejo que se derroten a sí mismos. O sea, mi enseñanza de siempre, porque así fueron mis padres conmigo, es, ok, ¿lo quieres intentar? Inténtalo. Como cuando me fui jovencita a la Ciudad de México a querer ser cantante, artista, compositora, y ahí estaba en Televisa queriendo convertirme en cantante, ¿no? Profesional. Y mis papás me dijeron, ¿lo quieres intentar? Adelante. Interrumpí mi carrera de comunicación para irme a intentarlo porque me estaba yendo súper bien, gané un concurso nacional y de composición y de canto y todo. Y entonces mis papás me enseñaron que la única forma de saber si esto funciona o no es intentarlo. Entonces, yo pienso que esa es la manera en que los seres humanos tenemos que aprender, Ujú. experimentando, intentando. Si fracasas, de seguro aprendiste algo nuevo y la siguiente vez que lo intentes, pues lo vas a hacer diferente, ¿no? Si eres inteligente y sacas un buen aprendizaje o una buena lección de lo que intentaste hacer. Entonces yo sé que mi familia, aunque sienta ese miedo de que yo pueda fracasar en ciertos momentos de la vida, sabe que no me va a detener porque me conoce que soy terca en ese sentido, ¿no? Lo intento hasta que me salga. Sí. No hay perfección, no tiene que ser perfecto, pero el hecho de que lo intentes y que tengas esa libertad y ese soporte de tu familia y de los que te aman, te dan esa fuerza para continuar. Ahora entiendo tu punto. Habrá personas que no tengan ese apoyo, Sí. pero siento que el espíritu de cada individuo puede ser tan grande que incluso en contra de todas esas personas que te puedan decir, no puedes,
pueden sacar esa fuerza interior con la ayuda de gente como nosotros, que por eso nace esta nueva misión de vida de apoyar a las personas para descubrir su verdadero potencial y ayudarles a encontrar ese camino, ese propósito que los ayude a hacer realidad muchos sueños que se van quedando ahí guardados en el baúl de los recuerdos. Me encanta. Como en un momento me pasó a mí, porque también escondí algunos, o sea, los guardé por muchos años. Claro. ¿Sabes qué, Lupita? ¿Me acuerdas? Me acuerdas de mi mami, primero que todo. Yo salgo de la casa a los 14 años. También siempre queriendo hacer cosas. Cuando voy a mudarme a Estados Unidos, o sea, yo ya vivía solo, estudiaba ingeniería de sistemas, trabajaba. Yo le digo a mi mamá, me voy para Estados Unidos esperando que mi mamá me diga lo que la mayoría, el 99% o el 98% de las mamás le dicen a los hijos: ¿a qué se va a ir a loquear si tiene trabajo, está estudiando y todo esto? Yo estaba esperando que mi mamá me dijera eso y mi mamá me dice: claro, ¿en qué te apoyo? ¿Qué necesitas? Y yo, pues, vamos, ya llevo 27 años en Estados Unidos, voy para los 28, entonces o sea, yo me pongo a pensar y sí, estaba esperando que mi mamá me dijera: no, mire, ya tiene aquí, ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a ir a hacer allá si no lo han llamado a eso? Pero gracias a que ella me dejó hacer todo eso, sí, tuve que tragar entero, fueron muchas cosas, no siempre fue una montaña rusa, no siempre fueron vacas gordas, también hubieron vacas flacas, pero en todo ese proceso llegué al mismo punto donde tú estás, que es cómo trabajo en mi crecimiento personal, en mi liderazgo para poder ayudar a otras personas. Fue cuando el momento donde el propósito me encontró a mí, ¿cierto? Sí. Y a esto quería llegar aquí contigo. ¿Cómo es ese momento de realización? ¿Cómo es ese momento que estás trabajando en tu liderazgo y empiezas a trabajar más en tu crecimiento personal? ¿Aló? ¿Ya contestaste tu llamado? A que te unas a la comunidad de John Mejía para que recibas contenido de valor. Únete. Vamos a estar compartiendo información valiosa para tu crecimiento y tu desarrollo profesional. Bueno, pues fue un proceso. Realmente, en esa búsqueda que te platico que se dio en la pandemia, yo empecé a buscar mentores, a buscar escuelas, a querer hacer algo con mi historia, ¿no? Porque tenía mucho tiempo aquí, en mi casa, guardada, y fue cuando encontré, bueno, antes que eso, yo veía en las redes sociales muchas ofertas, muchas propuestas. Ya ves que te inundan, ¿no? O sea, de repente empiezas a buscar opciones y entonces ya te empiezan a llegar 40,000 cosas que no es lo que tú estás buscando. Y no quiero hablar específicamente de nada ni de nadie, pero escuchaba mentores que prometían demasiadas cosas y yo no creía en ellas. O sea, realmente no conectaba con lo que me ofrecían, porque me prometían éxito, fama, fortuna, dinero, que quieres ser un mentor y te quieres hacer millonario, quieres ganar esto y quieres ganar el otro. Y todo iba enfocado a bienes materiales. Ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no estaba conectando porque no era realmente lo que yo quería. O sea, yo no buscaba bienes materiales, tampoco buscaba fortuna ni riqueza. Yo no sé si para muchos esto suena escandaloso, pero bendito Dios, no lo necesitaba. O sea, no es que tenga demasiado. A todos siempre nos puede hacer falta algo, pero no era lo que realmente mi alma estaba buscando, ¿me explico? No era eso, era mucho más. Y en la búsqueda, yo pienso que el algoritmo me llamó a encontrar a Maxwell Leadership. Y cuando yo contacté a Maxwell, te encontré a ti. Por eso me encanta estar hoy contigo, porque después de todos estos años, creo que yo me conecté contigo en el año 2021 más o menos. Correcto. Me encanta estar ahora platicando contigo porque me has guiado en este proceso, me has animado a hacer cosas que no me imaginaba que iba a lograr, me enseñaste un proceso, un sistema sencillo, porque la verdad es que yo
en ese momento me sentía muy empolvada. Como comunicóloga, como profesional de la comunicación, no me sentía lista porque sabía que muchos años había dejado mi carrera a un lado. O sea, mi carrera profesional la había dejado ahí guardada. Entonces, mi mente me decía, te tienes que actualizar, tienes que prepararte más, tienes que volver a estudiar, tienes que hacer una maestría, tienes que... Entonces decía, Dios mío, ¿en qué momento? O sea, y me encantó que cuando te contacté la primera vez, tú me hiciste ver que no tenía que lograr todas esas cosas de un jalón, ¿no? Como decimos acá en Sí. México, sino que podía ser un proceso y que lo podía disfrutar, que podía ir caminando en un sistema seguro, a mi ritmo, a la hora que yo pudiera, en una plataforma súper amigable, súper sencilla, que yo podía entender, que no era que me tuviera que desvelar todos los días en la madrugada para poder estar haciendo, cumpliendo un horario, era a mi ritmo. Y sinceramente, John, creo que ahí fue cuando empecé realmente a descubrir que para todo esto no hay edades, para todo esto de soñar y de reconectar con tus propósitos o con tu propósito, no hay edades. Empecé a dejar a un lado la idea de que estaba demasiado vieja, demasiado grande, demasiado empolvada, demasiado arcaica, demasiado, no sé, todo eso lo dejé a un lado y empecé a disfrutar el proceso de nuevo, junto a mentores como tú, que me ayudaron a interesarme de nuevo en todo lo que estaba logrando paso a paso, día a día. Me encanta, me encanta. Tú te certificas como conferencista, como coach, como capacitadora, te especializas a trabajar con emprendedores, con empresarios. Eh, eh, Algo ahí que yo quiero resaltar es que un error que cometemos todos cuando estamos comenzando ese proceso que tú iniciaste es que pensamos en el paso 35, estamos pensando en el cómo, pero no pensamos en el qué ni en el primer paso. Y el poder hacer esa transición y pensar en el primer paso, qué es lo que tengo que hacer, la acción de hoy, lo que me va a llevar a eso, cambia todo el proceso. En, tú tuviste, o sea, hiciste la mentoría de impacto conmigo y en esa mentoría encontramos muchísima claridad, encontramos un proceso diferente y encontraste tu audiencia. O sea, en este momento, ¿quién es tu audiencia? ¿Con quién trabajas? Bueno, yo hoy en día trabajo con empresas, organizaciones, asociaciones e individuos para que, dependiendo de las necesidades de cada uno, yo pueda apoyarlos en sus diferentes proyectos de liderazgo, tanto a nivel personal como organizacional. Cuando empecé en la plataforma, John, solo quiero decirte que me acuerdo mucho que te pregunté, ¿y por dónde empiezo? O sea, ¿qué curso empiezo? ¿Qué hago primero? Porque obvio, me enamoré de la plataforma y empecé como decimos por acá, a comérmela. O sea, ya quería, no me podía levantar de la computadora porque le daba clic al que sigue, a la parte 1, a la 2, a la 3 y así seguía. O sea, y eso que era la plataforma, bueno, la que yo conocí, la viejita, ¿no? O sea, digamos que me empecé a mentorear en la plataforma de antes y luego tuve que repetir todo el proceso en la nueva, pero me he deleitado de todo lo que he aprendido. Entonces, bueno, fue un proceso que he saboreado mucho. Y a través, por ejemplo, de las mentorías contigo, me di cuenta que, pues sí, necesitaba trabajar mucho en mí todavía para poder seguir trabajando para estas personas. Es decir, aprendía mucho, pero todavía me faltaba mucho por explotar y, y explotar dentro de mí. Sí. Reconozco que en aquel tiempo, cuando tomé la mentoría contigo específicamente, fue un parteaguas porque no es lo mismo mentorearte a través de una plataforma virtual donde tú estás escuchando todo el conocimiento y lo adquieres y tomas notas y lo interpretas de una cierta manera, a confrontarte a un coach como tú que te está retando constantemente a dejar a un lado los pretextos y a llegar realmente al punto de decir, a ver, no te pierdas, enfoque,
enfócate. ¿Por qué esto? ¿Cómo esto? Y yo sentí que cuando tomé esa mentoría contigo empecé a descubrir realmente cuál era mi propósito, cuál era mi misión, cómo a desglosar todo eso, que a lo mejor ya lo había escuchado antes, pero no es lo mismo. No es lo mismo escucharlo o leerlo que tener a un coach como tú confrontándote con, pero dame la respuesta. Es que esa no es. O sea, el estarte escuchando, hacerme preguntas y más preguntas me obligó realmente a interiorizar y ver qué era lo que me estaba faltando. Y sí quiero decirte que este último año 2025 para mí ha sido un parteaguas, porque creo que todo explotó a raíz de esa mentoría contigo. Dejé de sentir que tenía muchos obstáculos o que no estaba llegando a las metas o que todo eso era como un pretexto que yo me estaba poniendo o una falta de seguridad en mí misma, ¿no? Porque sí caemos en eso. Yo ahí es cuando me di cuenta que siempre, aunque seamos nosotros mentores o coaches o capacitadores, siempre necesitamos a alguien que nos esté a nosotros marcando el camino. O sea, todo mentor necesita otro mentor. Todo mentor necesita otro mentor que te regrese al camino, porque probablemente te puedes perder en el camino. Entonces, creo ¿Cómo que fue? a raíz de eso yo he podido ser una mejor coach, porque tengo a un coach como tú que también me está retando, ¿no? A llegar a Gracias, otro Lupita. nivel, a llegar a otro nivel. Sí, sí, sí. Cómo fue equilibrar? Porque, o sea, explota tu negocio, tienes más clientes, estás haciendo más cosas, pero eres ama de casa, tienes tus hijos, tienes tu esposo, también tienes tu tiempo. O sea, ¿cómo haces para equilibrar todos esos sombreros que te estás poniendo? Porque tú sigues siendo ama de casa, sigues siendo mujer líder, sigues siendo emprendedora, sigues siendo, o sea, todo eso. ¿Cómo haces para equilibrarlo? Priorizando, tuve que aprender a Ok. aplicar sistemas, a organizar más mi vida, mi día, a decir no muchas veces a muchas cosas que antes decía sí, a no estar disponible siempre, a poner límites, incluso a mi familia, porque la familia a veces te ama y los amas, pero no entiende que tú también tienes tus necesidades y que tienes tus obligaciones, tus responsabilidades. Yo pienso que cuando mi familia empezó a darse cuenta de la responsabilidad que yo tenía trabajando en una organización o para una empresa o preparando un taller, un curso, una conferencia, empezaron a entender que esto era serio y que lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo de una manera muy profesional porque me veían horas sentada aquí en mi escritorio preparándome para lo que venía. Pienso que en ese momento fue cuando dijeron, wow, mi mamá sí está trabajando, o sea, esto no es un juego, esto es real. Y además empezaron a dar cuenta que todo esto que yo estaba realizando estaba teniendo resultados muy positivos. La gente me empezaba a buscar, me empezaban a llamar en lugar de yo ser la que llamara. Pero no siempre fue así. Yo empecé como la plataforma nos lo recomendaba, ¿no? O sea, dando gratis. Sí. Mentorías, mentes maestras. Mis primeros cursos fueron gratuitos en la pandemia, con las primeras personas que yo tenía cerca, que eran mis amistades. Y gracias a eso, ellas mismas empezaron a platicar sus resultados con otros y entonces me pidieron un taller y después de ese taller, otra persona me dijo, oye, quiero que vengas a dar una conferencia. O sea, los resultados se empiezan a dar cuando tú empiezas a dar. Al principio todo era gratis y después poco a poco esto fue creciendo, ¿no? Se vuelve como un movimiento, como algo, la gente te empieza a ver, te empiezan a reconocer. Claro, claro. Participé también en la Iniciativa Global de la Juventud, trabajé en muchísimas escuelas dando mis conferencias gratuitas a niños, jóvenes y a universitarios. Entonces, pues todo lo subía, todo lo posteaba, la gente me empezaba a Sí. preguntar, wow, ¿qué hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¡Qué maravilla! Estás haciendo cosas padrísimas. ¿De qué se trata esto? Me encantaría saber. O sea,
te empiezan a ver en acción y les gusta lo que ven, y entonces poco a poco, con persistencia, con consistencia, te empiezan a buscar más. Lupita, antes de hacerte la siguiente pregunta, la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que quiera contactar contigo, ya sea porque están buscando alguien que los guíe en inspiración o un coach o una mujer líder que les enseñe, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Fíjate que siento que estoy, lo tengo que reconocer, yo en un poquito topada. No soy todavía muy experta en la cuestión de las redes sociales, pero lo que sí tengo activo siempre es mi Instagram y Facebook. Ahí me encuentran como Lupita Campillo Straffon, que es mi nombre, mi marca personal, se pudiera decir. Y pues la gente que me ha contactado de otros lugares, por ahí me ha contactado. Entonces estoy a sus órdenes con mucho gusto. Y solo para terminar de comentarte cómo organizo mi vida, priorizando. Para mí, John, la primera obligación personal es mi familia. Entonces, yo priorizo todos los días lo que tengo que hacer para mi familia y lo que tengo que hacer para mi vida profesional. Y también priorizo mis compromisos sociales, mis relaciones. Creo que lo más valioso que uno tiene en la vida son sus relaciones. Y he tratado de filtrar muchas de las cosas que antes me quitaban tiempo, que me estresaban, que eran compromiso. He depurado a muchas personas de mi lista, y no quiere decir que sea porque no quiero a la persona o porque realmente no me gustaría convivir con ella, simplemente que mi prioridad la tengo muy, muy clara. Mis hijos, mi familia, mi esposo. Después, mis amigos, que para mí también se ha ido haciendo un grupo más reducido porque realmente convivo con aquellos que me aportan, que me hacen sentir feliz. He depurado muchos círculos que me hacían sentir mal o que me hacían sentir que estaba perdiendo mi tiempo, y he seleccionado un grupo de amigos con los cuales yo aprendo, convivo, soy feliz. Es decir, también ahí tenemos que depurar, porque nos llenamos de compromisos que muchísimas veces no nos aportan para nuestras actividades de alto impacto. Y por supuesto, mis clientes, mis amigos, mis alumnos, que son importantísimos para mí. No puedo decirte que tengo, vaya, una cartera de clientes enorme, porque estoy yo sola, estoy creciendo, sé que en un momento voy a seguir creciendo y tal vez necesite pues gente que me apoye, ¿no? En mi crecimiento como coach, como mentora, como capacitadora, y ahora también como consultora DISC, que también fue algo que te debo a ti. Gracias, porque en la marcha me di cuenta que como coach, esa fue una de las, bueno, de los pasos que tenía que dar. La consultoría DISC también me ha abierto puertas importantísimas, sobre todo para poder entender y ayudar a mis clientes de una mejor forma. Y siento que ha sido un paso tras otro. Lo que sí creo que es importante mencionar es que la persistencia, la consistencia, el disfrutar el día a día, el tener muy claro lo que quieres, te va ayudando a priorizar. Y por eso puedo cumplir con muchas cosas que son importantes para mí. Aprendí también de ti a distinguir entre lo importante versus lo urgente, y eso me ayudó mucho. Me encanta, o sea, puedo sacar muchas cosas. Te iba a preguntar que si nos podías compartir a las personas que nos escuchan, que nos están viendo, algunos puntos claves o algo, pero hablaste de priorizar, hablaste de depurar, hablaste de relaciones, hablaste de crecimiento constante, de educarte, de prepararte. Si puedes agregar algo a esa lista, buenísimo, pero creo que nos das mucha carnecita a ese hueso,
para que la gente que te está escuchando aquí el día de hoy, que te está viendo, se puedan enfocar en su preparación para poder lograr sus cosas, lograr sus metas. Ahora, qué viene para Lupita en el futuro? Wow, pues mira, te cuento que uno de mis proyectos del 2025 que comencé y que quiero terminar este 2026, bueno, son dos proyectos importantes para mí. Un libro que ya tengo ahí a punto de, lo sigo maquillando, lo sigo enriqueciendo, está a punto como de irse a una editorial, estoy buscando opciones, ahí estoy. Creo que ya te he platicado de esto, John, creo que va a ser un libro que puede ayudar a muchas personas. Mi interés de sacar este libro es que pueda ser una herramienta de trabajo para muchas personas que probablemente pues no tengan la oportunidad de asistir a un coaching conmigo o de tomar un curso o un taller, pero que sí pueden leer un libro y llevarse de ese libro algo que los enriquezca, que los motive, pero más que nada que los inspire para hacer realidad sus propios sueños. Bueno, pues y el segundo proyecto, John, es sacar un curso virtual a la luz, que es un curso que ya impartí en el 2025 con excelentes resultados, que se llama Haz memorable lo cotidiano, donde conjunto eh, filosofía Maxwell con filosofía de otros mentores que yo admiro muchísimo, y digamos que todo fue como, es más bien un compendio de experiencias, conocimientos y filosofías que dio excelente resultado para las personas que tomaron este curso y este taller. Y haz memorable lo cotidiano es mi frase personal. Cuando estábamos en pandemia, pues prácticamente la saqué a la luz y desde entonces trato de seguirla en mi vida porque tanto hoy como entonces, el vivir plenamente el día y sentir que es como el último, exprimirlo al máximo, sacarle el mayor provecho para que tu día se vuelva algo memorable, ha sido mi meta personal. Entonces, vivir en el agradecimiento con todo lo que te pasa, con lo que es bueno o lo que aparentemente es malo, pero que después te va a dejar una enseñanza. Eh, Ayudar a las personas a que vean que cada día cuenta, cada decisión cuenta, que no tenemos que esperar a que pasen grandes cosas, ni a, no sé, a estar en escenarios extraordinarios o en viajes exóticos por el mundo para experimentar lo que te hace feliz es lo que realmente vale la pena en la vida. O sea, no tienes que esperar a que pasen muchas cosas para ser feliz. Puedes estar incluso encerrado en tu casa, como lo fuimos en la pandemia, y sentir felicidad, sentir éxito, sentir plenitud, sentir bienestar, estar agradecidos con la vida, con el momento presente. A mí me quedó muy claro en la pandemia que estar vivo era muy importante, era el mayor privilegio que muchos teníamos y no nos dábamos cuenta hasta ese momento. El estar vivos, el respirar, el tener una familia, el tener un techo. ¿Cuál es el propósito de Lupita hoy en día? Bueno, mi porqué es influir, impactar, inspirar, ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida y conectar con él, a vivir en el agradecimiento, a darse cuenta de todas sus fortalezas, a dar gracias por todo lo que son, todo lo que sí son y dejar a un lado lo que no son. Concentrarse en ser más fuertes en sus fortalezas, en agradecerlas, en trabajar ahí, en quedarte trabajando en ellas para hacerte experto en lo que eres muy bueno haciendo. Es como encontramos
yo pienso, nuestra misión de vida, haciéndonos más fuertes en nuestras fortalezas, descubriendo para qué estamos aquí, para qué nacimos. Y muchos de nosotros perdemos mucho tiempo tratando de ser quienes no somos o quienes nunca vamos a ser, porque no está conectado con nuestras fortalezas. Entonces, mi propósito es inspirar a las personas para que encuentren ese propósito, ese sentido de vida, su por qué, su para qué, y ser un catalizador para su éxito personal, ayudarles a encontrar ese sentido, esa razón de vivir y a sentirse felices con lo que son, realmente felices. Creo que Excelente. ese sería mi legado de trascendencia. Si yo pudiera decirte cuál es el curso que más impactó mi vida de la filosofía Maxwell, te podría asegurar que amo todos, ¿no? Pero el que cambió mi perspectiva de la vida fue vivir intencionalmente. Ujú. Fue el primer curso que yo impartí a nivel virtual en la pandemia y fue un parteaguas no solo para mí, para muchas de las personas que aún están conmigo, que son mis alumnos. Y vivir intencionalmente fue el primer taller que di para muchísimas personas. Me abrió las puertas para dar ese brinco a otro nivel, porque vivir intencionalmente es hacer memorable lo cotidiano, enfocarte en el hoy, vivir apasionadamente por el día de hoy, vivir con pasión para poder realizar tus sueños. Y amo ese libro, amo ese curso, amo ese taller. Yo creo que a través de él entendí que todos nacemos para algo. Dicen por ahí que hay 2 días muy importantes en la vida de toda persona, que es el día en que nacemos y el día en que descubrimos para qué, ¿no? Claro. Entonces, ayudarle a la gente a descubrir eso, para mí es apasionante. Me Me encanta. fascina. Me encanta y es muy importante porque hay personas que viven intencionalmente y hay otras que viven con buenas intenciones y es totalmente diferente, totalmente diferente. El Totalmente. cementerio está lleno de personas con buenas intenciones, pero solo las personas que viven intencionalmente son las que logran los resultados que quieren. Lupita, yo te quiero agradecer de verdad, de corazón, un privilegio haberte tenido aquí, que te hayas abierto tu corazón y que nos hayas contado todo esto y hayas podido por medio de este canal, por medio de este podcast, inspirar a muchas mujeres y hombres, a muchas personas que están en ese proceso, que de pronto se identifican con tu historia y que pueden aprender muchísimo, muchísimo de ti. Gracias, gracias Lupita por acompañarnos en el episodio de hoy. Gracias a ti, John. Tú sabes que hay mucho cariño de por medio, de verdad. Estoy muy agradecida con todo lo que me has aportado como coach, como mentor, pero además con la plataforma Maxwell Leadership. Yo sigo siendo una fiel creyente de la filosofía Maxwell porque conecta con mis valores, con quien yo soy, con todo lo que he podido aprender a lo largo de estos últimos años. Conecto plenamente y te agradezco mucho la oportunidad de acercarme a tu comunidad. Me pongo a la orden, estoy con ustedes para cualquier duda, cualquier inquietud. Si algún día me invitan a dar una conferencia, un curso, un taller, cualquier tema de este tipo, me va a encantar compartirlo porque lo comparto de corazón, realmente lo vivo. Pienso que también, solo para cerrar, John, inspiramos cuando somos genuinos Ujú. y mucho de lo que yo comparto es mi historia, mi vida. Y esa autenticidad es la que hace que la gente me busque, porque realmente no estoy fingiendo nada, o sea, soy como soy, Claro, con todos mis claro. defectos o con mis virtudes, pero creo que eso es lo más importante para ir impactando, para hacer un impacto real en la vida de otras personas y para poder inspirar tienes que ser muy genuino y mostrarte tal y como eres. Y eso es lo que yo procuro hacer todos los días. Soy apasionada de lo que hago, también eso se nota y trato de que la gente se lleve lo mejor de mí en cada encuentro. Así que ojalá que esto sea para todos un granito, una semillita de inspiración y que sepan que la vida
es una maravilla, es una gran oportunidad, que todos tenemos la oportunidad de aprovecharla al máximo si tan solo aprendemos a vivir intencionalmente. Me Así que encanta, Lupita. Y si tú quieres hacerlo memorable, lo cotidiano memorable, ya sí. sabes, dale un like, comparte este mensaje, comparte este episodio, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los próximos episodios y puedas conocer nuestros próximos invitados. Lupita, gracias por acompañarnos y gracias a ti por escucharnos, por vernos en este episodio del podcast y nos vemos en el próximo. Gracias, John.